Bien, una de las cosas que hacemos más o menos frecuentemente en la moto es cambiar pastas de freno o, o purgar frenos y darle servicio al sistema de frenos en general. Lo que no hacemos muy seguido es cambiar los rotores o los discos de freno. Y pues parece sencillo decir voy a quitar uno viejo por uno nuevo, quitan los tornillos, los vuelven a poner, lo ponen en la moto y nos vamos. Tiene su chiste, tiene su procedimiento, tiene sus detalles que hay que tener en cuenta. Hay más de una circunstancia ahí que nos podría ocasionar un problema o causar una mala instalación en la moto. Y eso es porque no ponemos atención muchas veces ya sea a las partes que vamos a cambiar, al disco en sí y a la forma de instalarlo en la moto. Ahorita lo que vamos a hacer es, os voy a platicar más o menos rápidamente o de forma general las partes más importantes que intervienen a la hora de cambiar un disco de freno o un rotor, una polea o un sprocket, dependiendo del caso, y pues de qué cosas nos tenemos que fijar y qué cosas tenemos que tomar en cuenta a la hora de volver a instalar, sobre todo quitar, todo el mundo podemos quitar algo, pero volver a instalar y hacerlo de forma correcta, con el procedimiento correcto, ya lleva ciertos procedimientos y ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es, hay que conocer las partes. La moto, en este caso estamos hablando de una Sposter, pues va a traer una polea, va a traer un disco de freno trasero y un disco de freno delantero y sus respectivas tornillerías. No todas las tornillerías son iguales. En el caso de la polea o del sprocket, como le quieran llamar, no hay pierde, trae unos tornillos de este tamaño, van sin ningún problema. El problema a veces viene en el caso de los discos de freno. Aunque se ven iguales, el diámetro y el diámetro interior son del mismo tamaño. Estos son de 11,5 pulgadas. Los orificios coinciden exactamente igual en el centro y la separación o el diámetro interior del disco es igual en ambos. El disco en sí es diferente. Este es el disco trasero y este es el disco delantero. El disco trasero trae unos tornillos de un tamaño diferente a los del disco delantero, son mucho más grandes. El orificio de donde va el tornillo es diferente en el disco delantero que el disco trasero, por obvias razones. Un tornillo más pequeño va a entrar perfectamente bien ahí, pero en el disco trasero hay una diferencia pues, considerable en el tamaño del tornillo y en el espacio en el que va el tornillo. Y esto obviamente en el ring, este tornillo entra en una cuerda diferente que el tornillo del disco trasero y a su vez el disco trasero con respecto a la polea también trae tornillos de medidas diferentes con diferentes grosores y cuerdas. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que hacer a la hora de cambiar rotores es ver que sea el apropiado para la moto. El disco, aunque sea de la misma medida exterior y tenga las mismas perforaciones para los birlos o los tornillos y tengan la misma separación, distancia y todo, el diámetro interior puede cambiar. Hay discos, modelos, se puede decir del 93, una cosa así para atrás, 92. Este diámetro interior es un poco más pequeño, por 4 milímetros, una cosa así. Entonces ya no podríamos poner un disco anterior al 90 y tantos, al 93, por ejemplo, en una moto del 2000 o del 2001. Este diámetro ya no va a coincidir. Y la otra es que estos dos discos, o este disco en relación con el disco que traías anteriormente, tiene que ser, además de estar en buen estado, porque los discos traen un grosor mínimo. Si te fijas aquí, dice, estas abreviaciones corresponde a
minimum thickness, que significa el grosor mínimo que tiene que llevar el disco, que es este grosor de aquí. Y este grosor se mide únicamente con un micrómetro, porque un calibrador o una pata de rey va a medir la parte de afuera, pero no la parte interior del disco. Y eso es muy notorio cuando está un disco dañado, porque el canal que hace la pasta de disco, la pasta de freno, empieza a hacer aquí este canal, ¿no?, a la orilla del disco, y esta separación de aquí, o este grosor de aquí, es el que se llega a adelgazar más de lo que el mínimo, la tolerancia mínima que tiene el disco de freno, para que pueda seguir siendo eficiente. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando sacan sus tornillos, por lo general van a salir así, con ese tipo de suciedad en el tornillo. Muchos traen algo de Loctite o fijador de roscas, traen tal vez algo de moho, se enmohecen, se oxidan, independientemente de cómo se vean por fuera, que se pueden ver sucios o manchados. Lo importante es la cuerda, que esta parte de la rosca esté limpia. Entonces lo primero que hay que hacer es limpiar las cuerdas, ¿sí? Y haciendo un poquito más detallista, nosotros limpiamos también la parte de la cabeza del tornillo, pero lo importante es limpiar la cuerda, que no tenga nada de Loctite, nada de residuos de fijadores de cuerda, de roscas previos, porque el problema con un tornillo sucio es que ese residuo de Loctite en la cuerda del tornillo va a hacer que cuando lo estemos instalando en el ring se apriete antes de tiempo, y el torquímetro va a detectar un torque antes incluso de llegar a su posición normal o a su posición final. Y eso es en todos los tornillos. Los 5 tornillos de cada rotor deben estar perfectamente limpias las cuerdas y perfectamente limpio de residuos y de moho, y de óxido y de otras cosas que puedan existir ahí. Entonces, antes de instalar, limpiamos tornillos. Les repito, nosotros limpiamos la cabeza del tornillo, limpiamos cualquier otra cosa que pueda traer ahí, pintura, esto trae algo de pintura, trae algo de óxido. Limpiamos la parte de la superficie del disco donde se va a instalar, esto es la parte interior del disco. Limpiamos estas superficies y luego vamos a limpiar la cuerda del ring, que es donde va a entrar el tornillo. Cada tornillo, repito, tiene una medida diferente. Hay que usar un machuelo, de acuerdo a la medida de su tornillo, independientemente de la moto que sea. Hay que encontrar el machuelo de la misma medida del tornillo. Esta es la del rotor, y tiene el mismo grosor y tiene la misma cuerda. Hay que encontrar la cuerda correcta, el machuelo correcto, y vamos a limpiar indiferentemente de que sea un ring nuevo, un ring usado, o que se vaya a cambiar un disco por otro, o se usen tornillos nuevos incluso. Hay que siempre limpiar la cuerda del ring antes de instalarlo, lo que vamos a hacer ahorita, para que vean cómo lo vamos a hacer nosotros, qué procedimiento lleva, la secuencia de torques, qué tipo de fijador de roscas usamos y cómo se hace esto desde el principio hasta que se termine el trabajo. ¿Sale? Vamos a limpiar el ring y a instalar todos estos tornillos. Bien, entonces esta es la llanta trasera, este es un Sposter 2000. Hay que identificar la rotación de la llanta para ver en qué lado vamos a poner qué, de qué lado va la polea, de qué lado va el disco de freno. Aquí la rotación es hacia allá, quiere decir que de este lado iría la polea de la banda y de este otro lado la del freno. Entonces lo que vamos a hacer es, si vamos a poner aquí la banda, la polea, y dijimos que los dos, si las pongo, ya sea esta o pongo ambos se van a quedar perfectamente bien alineados con los orificios en donde van los tornillos, pero dijimos que los tornillos no son iguales, no son de la misma medida. Entonces no podría poner los tornillos de la polea o del freno en este orificio de aquí,
sin dañar una de las dos, o el tornillo o la cuerda. Entonces, si esta es la parte de la polea, lo que vamos a hacer es usar el machuelo que va a limpiar ese tornillo. Este va a entrar aquí, tiene esa cuerda. ¿Sí? Pero en este caso, el ring se pintó, se limpió y se pintó. Entonces muy probablemente hay algo de pintura o de residuos de fijador de roscas anteriores ahí. Lo que hay que hacer es usar el machuelo y limpiar la cuerda con cuidado. Esto no va a ser una cuerda nueva, a no ser que esté dañado el ring. Simplemente va a limpiar lo que sea que quedó ahí para volver a poner un tornillo nuevo. Si se fijan, entra sin dificultad. No estamos haciendo una cuerda nueva, repito. Nada más la vamos a limpiar. No sé si se alcanza a ver ahí bien esa primera cuerda que limpiamos. Ya de aquí de afuera se ve limpia contra alguna otra que parece que tiene algo de spray, de pintura. Aquí se pintaron hasta el valero, pero se ve todavía algo de suciedad en estas cuerdas. Entonces, por eso es importante limpiarlas con cuidado. Y luego sacar todos los residuos que quedaron ahí con aire comprimido. Y así nos vamos a ir todas las demás. Bien, ahí están limpias todas las cuerdas, aire comprimido, para sacar todo ese residuo de polvo que quedó ahí en el orificio del tornillo. Aquí el manual, en el caso de este modelo, dice que hay que apretar esto a un torque de, entre 55 y 65 pies por libra. El drive sprocket, que es la polea, en los llantas de aluminio, que son estas, no son los de rayos, hasta el 2003 va entre 55 y 65. En las llantas con rayos marca 50 a 55. Entonces, en este caso, que es una llanta de aluminio, de aleación, vamos a ponerlo entre 55 y 65. Y aquí en este pequeño nota, donde dice el Drive Sprocket Mounting Bolt, que son los tornillos con los que se atornilla, se sujeta, trae un número 4 ahí, que dice que hay que aplicar fijador de roscas Loctite 242, que es el Loctite azul. Es este que está aquí. Loctite 242. Y se aplica un par de gotitas en cada tornillo. Entonces, una gotita de Loctite en cada tornillo. Aquí se fue ahí un bloque. Esto lleva una rondana. Yo empiezo a apretar a mano, estar seguro que no se fue chueco el tornillo, que no se está atorando con la misma cuerda. Si el tornillo entra
con suavidad a mano. Quiere decir que está entrando bien, que está entrando derecho, que no se atoró nada ahí, y nos puede ya dar más confianza darle con una pistolita de impacto como esta, aunque no es recomendable usar pistolas de impacto para ponerlas. Yo nada más me ahorro el trabajo con una pistola de impacto con un poquito torque, nada más para sentarlos hasta donde tocan únicamente, de forma salteada. Uno sí, uno no, uno sí. Esto no es una pistola de mucho impacto. Una vez que están puestos a la superficie, nada más donde toca el tornillo, pues ya podemos empezar a dar torque. Decía que vamos a darle entre 55 y 65, entonces vamos a pies por libra, nos vamos a ir a 55. Okay, chequen bien su llave de torque, que está en pies por libra, su seguro. Ese es un dado de 5 octavos. Y vamos a apretar de forma encontrada para ir apretando, ir haciendo presión de forma pareja. Si no saben llevar, si no se quieren hacer bolas llevando la cuenta, aprietan uno, se brincan uno, aprietan uno, se brincan uno, aprietan uno, se brincan uno, y ahí van a ir quedando de forma salteada, encontrada, un poquito. No tienen que dar todo el torque a la primera, hay que irlos sentando poco a poco. Este es el primer torque. Si se alcanza a escuchar el torque, nada más para verificar una vez más cada tornillo, a ver si se alcanza a escuchar el torque. Clic. Ok. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la parte de atrás, con la parte del disco de freno. Es exactamente la misma situación aquí. Vamos a limpiar la cuerda y aplicar Loctite con todos los tornillos. Volver a hacer todo el procedimiento de los torques para que tengan su disco sentado en el rin perfectamente parejo, sin más presión en un lado que en otro, sin tornillos que puedan estar apretados a menos torque que deben de llevar, y tener la certeza de que todo se puso ahí correctamente y como debe ser. Vamos a hacer el mismo procedimiento y hacemos los torques de este lado. Cuando limpien la cuerda con el machuelo, asegúrense, es bien importante que sea el mismo tamaño del tornillo que van a poner o que están usando, porque si no van a hacer una cuerda diferente. Un paso más o un paso menos en la cuerda del machuelo va a hacer que el tornillo no entre, y como esto es aluminio, se moldea muy fácil, se puede hacer una cuerda nueva muy fácil. Cuenta, se van a dar que están haciendo una cuerda nueva. Pues hay que poner el machuelo correcto, usar el machuelo correcto, y cuando lo estén limpiando la cuerda con el machuelo, pues no debe haber tanta resistencia. Dependiendo de cuánta pintura o óxido o fijador de roscas hay aquí adentro, el machuelo no va a hacer tanta resistencia, no se va a atorar tanto, se va a ir más o menos suave, fácil, y no van a tener mayor problema. Pero sí es importante que tengan estén bien seguros de que el machuelo que estén usando
es el correcto. Si se llega a atorar tantito, dale tantito para adelante y para atrás, y más que suficiente. Si fijan, no se atora, no se hace pesado el darle vueltas aquí. Y eso es porque nada más está pasando por la misma cuerda que ya existe ahí sin mayor problema. No va a ser una cuerda nueva. Bien, ya limpiamos la cuerda, la parte del disco de freno. Aquí dice estos discos, brake disc mounting bolt, el disco trasero, en modelos del 92 al 2003 va de 30 a 45 pies por libra. Eso es lo que le vamos a poner. También vamos a usar un poquito de Loctite. Estos son unos tornillos con cabeza tipo Torx. Okay, y estos vienen, es un tamaño T45, y es bien importante cuando son tornillos Torx que sea el correcto, porque la medida anterior a este es el T40 y se va a sentir que entra perfectamente bien ahí también, pero con tantito juego que tenga van a empezar a barrer la cabeza del tornillo y ya no sirvió. Tenemos un poquito de Loctite azul aquí. No lo indica, pero yo prefiero usar una gotita de Loctite. Lo mismo, mano. Me entra suavecito. Todos entran sin problema a mano, no están atorándose con nada ahí. Puedo bajarlos todos hasta donde tocan. Decía que 30 a 45. Vamos a ponerle 45, 40. Vamos a ver ahí en el medio. Y la misma operación de forma encontrada. Escucho el clic. Nomás checamos una vez más, todos estén al torque dado. Pueden darle un poquito más de torque si quisieran, pero no es absolutamente necesario mientras esté en el rango que indica el manual. Más que suficiente. ¿Okay? Y ahí queda instalado el rotor de freno y la polea de la banda. Sin mayores complicaciones, estamos seguros que todo está puesto a torque, que todo está puesto con tornillos limpios, con cuerdas limpias, los tornillos en la secuencia correcta, en el torque correcto, y esto nos va a garantizar que la moto no va a tener ningún problema ni de desbalanceos, ni de discos que no están haciendo perfectamente bien contacto con el rin, o que suena el caliper porque el disco empieza a ondearse, nada de ese tipo de cosas. Mientras esté todo en buen estado, checamos los dientes de la polea,
checamos el estado del disco, el grosor del disco, la calidad de los tornillos, que las cuerdas estén todas limpias. No vamos a tener problema. Vamos a hacer lo mismo con la llanta delantera, la vamos a poner en la moto, instalar frenos y la moto va a salir de aquí rodando todo en perfecto estado. ¿Vale? Suscríbanse aquí a mi canal, pueden ver más videos aquí y aquí, déjenme sus comentarios, nos vemos en la próxima. Vamos.